ha sido periodista los suficientes años para darnos una opinión clara, contundente, un análisis importante sobre esto que no pueden decir en el periódico Milenio que se les pasó, que nadie se dio cuenta. Jaime Hernández es editor precisamente de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Además, lo más importante es que es miembro de esta familia sin censura. Jaime, qué portada tan desagradable del periódico Milenio, y que no me vayan a salir con la jalada de que fue una inocentada, que no llevaba ningún objetivo más allá y que nos estamos haciendo películas en la cabeza. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, querido Vicente? Pues sí, fíjate que yo creo que hablar de esta portada de muy mal gusto no solamente es pertinente, sino que diría yo que es obligado. Es muy difícil realmente entrar en el terreno, como tú bien dices, de la intencionalidad. No podemos decir que los directivos editoriales de Milenio dijeron, no, vamos a hacer esto para ya saben qué, ¿no? Entonces, pero lo que sí es cierto, sin entrar en camisas de once varas, es que un medio de comunicación como Milenio, al que tienen acceso millones de lectores, bueno, no, tampoco, miles de lectores, digamos, a Sí. Milenio, tienen acceso. Cientos. Cierto, cientos. Pues yo creo que quien está al frente de estos medios debe de ser responsable de lo que se publica porque son medios masivos. Es como tú y yo que al ponernos frente a una cámara y un micrófono, aunque nos vean 5 changos, debemos de ser responsables con lo que decimos, ¿no? Porque nunca sabes si una de tus palabras cae y activa algo en una cabecita trastornada o en una cabecita enajenada. Entonces, yo creo que por eso la gran importancia de la responsabilidad editorial en los medios. Y digo que me preocupa mucho, querido Vicente, te voy a decir por qué. Desde el inicio de su presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de haber sido electo por 30 millones de electores, o más de 30 millones, hemos visto desde el día uno, una campaña sistemática para deslegitimarlo. Así, de plano. Deslegitimarlo diciéndolo que es un pueblerino, que es un populista, que es un líder de izquierda, que no tiene puñetera idea de cómo se gobierna un país, que es violento, que es comunista, que es demasiado proclive a creerse el dueño y absoluto de la voluntad de todos los mexicanos, que es un tirano en ciernes, que es un dictador que se está fraguando a todo vapor. Desde el primer día es la descalificación hacia su mandato. ¿Y cómo se le descalifica? Diciéndole de todo, de todo. ¿Cuánta gente los de Frena gritándoles desde el Zócalo, pendejo? Aguilar Camín diciéndole pendejo, todo mundo lanzándosele al presidente con insultos y descalificaciones. Bueno, pero esta portada de Milenio nos indica que ya estamos entrando a una nueva fase. ¿Por qué? Porque siempre suele suceder que tras la descalificación viene la violencia. ¿Por qué? Porque una vez que tú descalificas al presidente, que es el jefe del Estado, le das prácticamente carta de naturaleza a todos los ataques, ya sean estos retóricos o físicos, porque una vez que lo deslegitimas, a pesar de que ha sido por la mayoría del pueblo, lo insistes en descalificar un día sí y otro también a golpe de editoriales, columnas, primeras planas, acusas a sus hijos. Entonces, esta deslegitimación ya está llegando a la fase de la violencia. Así es que no me digan que esta primera plana de Milenio no tiene un sustrato muy preocupante. Yo creo que Milenio debería despedir una disculpa. Yo creo que esta vez sí se pasaron,
pero conociendo a Milenio, que practican un tipo de periodismo, y eso me consta, de tipo pendenciero, ¿sabes? De tipo barrio bajero, que tiene entre sus filas a personajes tan impresentables como Azucena Oresti, que a su empresa le importa un carajo que no haya observado un código deontológico, un código ético a la hora de manejar un caso tan sensible como el de Devani, que tengamos un caso como el de Carlos Marín, que se la pasa defendiendo y defendió durante tanto tiempo la tesis, la historia oficial en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Entonces yo creo que esta primera plana, además es una primera plana sin precedentes. Yo no recuerdo, y mira que estoy viejo y tengo más de 40 y tantos años en este oficio, no recuerdo una portada en la que un jefe de Estado mexicano se haya visto con una pistola apuntándole a la sien o a la cabeza. Nunca lo he visto y no recuerdo haberlo visto en otro país, de verdad. Entonces, esto es insólito. De ahí mi extrañeza contra la gente de multimedios. Yo no sé si su dueño realmente ha valorado esta metedura de pata, que, insisto, son ideas que empiezan a flotar y que una vez que caen en el inconsciente colectivo, no sabes por dónde te va a soltar la liebre, querido Vicente. Eh, ¿Sugiere algo? Pues yo digo que sí. Sugiere que al presidente se le puede apuntar con un arma con absoluta impunidad. Y fíjate que, porque esto, que no me digan que es una ocurrencia inocente, que quisieron mostrar la pistola de Pancho Villa, que tanto apreciaba el presidente. No, no, no. Yo creo que lo que sugiere, y eso es lo preocupante, porque mira, por el momento yo creo que es bastante el número de gentes que en las redes sociales ha manifestado su rechazo a esta imagen. Y yo creo que, insisto, nunca sabes cómo una idea que tú puedes pronunciar por los micrófonos puede desatar. Sí, nada más me remito al tema de Héctor Suárez Gómez contigo. ¿De dónde surgió esa violencia? ¿De dónde? ¿Por dónde se filtró? Y la violencia es así. Una vez que tú deslegitimas a alguien, le das prácticamente carta de naturaleza, le das licencia a otro loco que anda por ahí suelto para atacar al presidente. Digo, hay que decirlo así. Y claro, si nos vamos a terrenos legales o judiciales, ¿qué va a hacer? Miren, va a decir, pues pruébenme que mi intención era sugerir el asesinato del presidente. No, pues sí, ¿no? Va a ser muy complicado, ¿no? Pero yo digo que los dueños de Milenio tendrían que ser más responsables y esto no es porque ya los veo venir, esto no es una reacción histérica, paranoica, ¿no? De que solamente nos lanzamos contra ellos y nos van a decir, ¿dónde está la libertad de expresión? No, 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 espérense. La libertad de expresión aquí y en Estados Unidos está regida por un principio que es la libertad de expresión que tiene un buen ánimo y hay una libertad de expresión que tiene un ánimo, sabes, muy venial, hay sevicia en ese tipo de libertad de expresión y es lo que creo que está pasando aquí por más que lo quieran cubrir o emboscar. ¿Qué debe de ocurrir? Debe